Dionisio, ¿cuánta leche se le saca a una cabra? Hombre, pues la media, 1,5 litros. 1,5 litros. Bueno, la media, una con otra. Unas pueden dar 3 y otras pueden dar 1. ¿Tú cuando la ordeñas ya sabes que más o menos qué calidad tiene? Si la leche saca mucha espuma es porque tiene menos grasa. Ajá. Si ordeñas y no sale espuma es porque la leche tiene más grasa. La leche que más queso da es la leche que más grasa tiene. A más cantidad de hierba, pues la calidad de la leche es peor. Si hay menos hierba, pues es mejor la calidad. También va en función del agua que beban, porque en verano beben mucha agua y es cuando la leche es más floja. Hombre, cuidado, pues mucho campo para que tenga hierba para comer, monte también y pienso. Y ya está, ese es el cuidado que necesita. Primavera dan más porque hay mucha más comida. Luego después, cuando menos dan, es en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que es cuando el campo tiene menos que comer. Hombre, el equilibrio, lo suyo sería tener leche todo el año. Es como esto podría funcionar bien, pero eso, claro, hay que mentalizarse. Y para eso las cabras necesitan comer. Si las cabras no comen, ese equilibrio no puede estar. Yo controlo tener una producción que no me falte la leche. ¿Cómo lo haces? No, lo hago de forma que tengo las cabras partidas en 2 partidas y hago 2 parideras. Una paridera en julio y otra paridera en noviembre. Las cabras que paren en noviembre, se le quita el cabrito en diciembre y se tiran diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y en agosto se secan. Y luego las cabras que paren en julio, se le quita el cabrito en agosto y se tiran agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo dando leche. Y así más o menos tienes el equilibrio. Tienes una forma tradicional de ordeño, ¿no? Que es manual. ¿No te gusta la industrial? No es que no me guste, es la forma que tengo, pero vamos, es la forma que ha habido siempre y es una forma que sabiéndola hacer, yo creo que se ordeña y la leche está tan limpia como la de la ordeñadora o incluso más. La leche se cuela y luego se transporta y se lleva al tanque de frío donde se enfría y luego allí nos la recogen. Una vez que le hemos recogido la leche a los ganaderos, la traemos en nuestros depósitos en un camión refrigerado hasta nuestros tanques de frío. A cada ganadero que le recogemos la leche le tenemos que coger una muestra de su leche para mandarla al laboratorio y que nos examine si esa leche está apta para el consumo o si tiene algún problema. Así traemos la leche hasta los tanques. Durante todo el proceso nunca se rompe la cadena de frío porque desde que la ordeñan los ganaderos la meten en sus tanques refrigerados, nosotros la recogemos en nuestro camión refrigerado y la traemos a nuestro tanque que también está refrigerado. Por tanto, durante todo el proceso la leche nunca pierde la cadena del frío. Estamos procediendo al llenado de la cuba. Con una bomba traemos la leche desde los tanques refrigerados hasta la cuba y vemos que la filtramos con un paño para cualquier partícula que pueda quedar, aunque ya la hemos filtrado 2 veces anteriormente, tanto en el ordeño como antes de pasarla a los tanques refrigerados, la volvemos a filtrar por cualquier partícula que pudiera quedar en la leche. La leche, primeramente, una vez que se pasa la leche a la cuba, hay que calentarla hasta al baño María. Por tanto, el proceso es lento, unas 2 horas aproximadamente. La primera cuba tarda un poquito más, una vez que ya el baño María está caliente, las siguientes son más rápidas, pero aproximadamente unas 2 horas.
que ya se ha calentado la cuba, se echa el cuajo y se deja reposar la leche durante hora y media aproximadamente, hasta que la cuajada está hecha, que es como la hemos visto. Es una masa espesa, uniforme, y ahí, una vez finalizada la cuajada, se empieza a cortar para separar el suero del queso. El cuajo antiguamente se utilizaba, el cuajo animal, que es el que utilizamos nosotros en nuestra quesería, se conseguía cuando se mataban los chivos, el estómago se ponía a secar y eso que quedaba una vez seco era lo que se utilizaba como cuajo. El cuajo que utilizamos hoy en día sigue siendo el mismo cuajo animal, aunque tratado químicamente. Esta es la cuba donde ya está hecha la cuajada, entonces hemos empezado a cortar. Hemos empezado a cortar la cuajada para separar lo que es el queso del suero. Tengo unas palas que tienen unas cuchillas y se empieza a cortar en todas las direcciones para hacer primero cuadraditos y a su vez luego hay que ir haciendo los cuadraditos cada vez más pequeños hasta quedarlos granulados, unos gránulos pequeñitos. ¿Para qué se hace? Para separar el queso del suero. Cuanto más pequeñitos hagamos los gránulos, más conseguimos separar el suero. El suero no se aprovecha para el queso. El suero luego lo pasamos a un tanque, lo esterilizamos y se lo llevan los ganaderos para dárselo de alimento a los animales. Este proceso de separar el suero del queso, pues unos 10 minutos. Ya estáis viendo el corte de la leche. Hemos empezado en las dos direcciones y ahora vamos cogiendo todas las direcciones con la lija para granular todo lo máximo posible el queso. De esta cuba, que tiene aproximadamente unos 500 litros, podremos hacer unos 100 moldes, más o menos. 100 moldes que el queso viene saliendo en fresco de 1 kilo y poco, 1 kilo y poco. Una vez metido en la prensa, aproximadamente 1 kilo y poco. Que ese queso, una vez curado con 2 meses, se queda en unos 650 o 700 gramos. Por tanto, en definitiva, de 500 litros, cuando pasan los 2 meses de maduración, saldrán unos 100 quesos de 650 o 700 gramos. Estamos trabajando con leche cruda, por tanto, el queso fermenta con sus propias bacterias. Por tanto, tenemos que evitar que el queso tenga más bacterias de las necesarias o de las recomendables. Entonces, la limpieza es muy importante por eso, para que las bacterias no se multipliquen. Por tanto, cada vez que se realiza un proceso, antes del siguiente, hay que desinfectar y hay que lavar perfectamente todos los utensilios. Las bacterias propias del queso actúan perfectamente para su maduración, pero no demasiadas. Las propiedades de la leche son su grasa y su proteína, lo que le llamamos el extracto quesero. Nosotros de cada recogida de leche cogemos una muestra que mandamos al laboratorio y el laboratorio nos dice qué propiedades tiene, qué calidad de esa leche es su nivel de grasa y de proteína. En función de esas cualidades es lo que nos va a dar a nosotros más o menos rendimiento para hacer el queso y a su vez es lo que al ganadero le va a aportar mayor o menor precio de la leche. Este es el proceso de llenado de moldes. Una vez eliminado gran parte del suero, empezamos a llenar los moldes. Es un molde microperforado para que a la vez vaya expulsando el poco suero que le queda. Por lo tanto, se llena el molde con los gránulos que hemos realizado antes en el corte y de aquí se pasan a la prensa. La fama del queso de Aceuche se debe a lo tradicional de su elaboración, también a las condiciones de clima y de ambiente de esta zona, que le da una característica especial al queso y que se consiga un producto de mucha calidad en el mercado.
Por eso la diferencia entre este queso de cabra y otros quesos de cabra de otras zonas. Nuestro proceso es siempre el mismo, es decir, siempre intentamos hacer queso, pero debido a la climatología, sobre todo en la época de primavera, debido a los pastos que comen las cabras y a su vez características especiales que trae la leche en esta época, se provocan que en vez de producirse queso se producen tortas. Es decir, es un queso atortado con una pasta blanda que se utiliza para untarla. Es un proceso natural, nosotros en ningún momento realizamos el proceso de forma que queramos conseguir torta. Nuestro proceso es siempre el mismo para conseguir queso, pero de vez en cuando, sobre todo en primavera, y debido a esas características de los pastos y de la climatología, conseguimos que salgan tortas. La producción de tortas nosotros no la podemos controlar. Hay años que nos salen muchas, otros años nos salen menos, y sí que es cierto que es un producto, la torta de cabra es un producto muy exquisito, muy excepcional y evidentemente muy demandado, debido a la poca producción que se tiene. Una vez que terminamos de llenar los moldes, pues le ponemos una tapadera para meterlos en la prensa y que prense una tapadera con un molde, tapadera con molde. Bueno, pues una vez que tenemos el molde relleno, se pasa a la prensa. En la prensa lo quedamos aproximadamente 1 hora y media a una presión de 1,5 bares, después a los últimos minutos le subimos la presión aproximadamente a 2,3 bares, por ahí. Pasada esa hora y media estamos desmoldando. La prensa se hace para que el queso quede compacto y a su vez, según se va compactando, pues va soltando suero. Por aquí vemos estos que todavía están prensando, como siguen soltando suero. En este proceso las bacterias que tiene el queso siguen actuando y siguen su proceso habitual. Esas bacterias son las que hacen que el queso madure y que vayan trabajando esas bacterias para hacer madurar el queso hasta los 2 meses. La normativa sanitaria dice que todos los productos lácteos de leche cruda deben permanecer 2 meses en curación para sacarlos al mercado, para evitar así cualquier intoxicación o cualquier enfermedad que puedan provocar estas bacterias, porque se hacen inocuas. Una vez pasados los 2 meses, estas bacterias ya no actuarían de forma negativa en el cuerpo humano. Nos encontramos en la cámara donde tenemos los tanques de salmuera, que tienen agua y sal. La temperatura de esta cámara son aproximadamente unos 6 grados de ambiente, que provoca que en los tanques de salmuera se reduzca la temperatura, que es lo que necesitamos para que el queso absorba la sal y quede un salado homogéneo. Lo que hacemos es que antes de meter el queso en el saladero, una vez sacado de la prensa, le damos la vuelta, porque de esa manera conseguimos que una de las caras del queso quede un poco marcada, pero la otra cara del queso quede totalmente lisa. Vamos a entrar en el secadero donde están los quesos en sus primeros 10 o 12 días. Aquí en el secadero se mantienen los 10 primeros días aproximadamente a una temperatura de 16 grados. De esta forma vemos la diferencia, la maduración que van cogiendo los quesos en sus primeros días. Este queso es del día 30 de marzo, es decir, un queso todavía fresco, blando, que todavía tiene que mermar y tiene que ir soltando suero. Vemos la diferencia entre un queso que ya lleva aquí 10 o 12 días, que ya está a punto de pasar a la sala de maduración, y vemos que tiene un color ya amarillo, ya está echando corteza, el moho, que es lo que hace que madure el queso, ya le está saliendo y ha mermado. Y si vemos la diferencia de tamaño entre los dos quesos en 10 días, pues todavía a este queso con 10 días le queda 2 meses para salir al mercado, es decir, todavía tiene que seguir mermando.
Ahora vamos a entrar en la sala de maduración, donde ya están los quesos, pues desde los 12 días que pasan de la sala de secado a la sala de maduración hasta que finaliza su proceso, que es aproximadamente a los 2 meses y medio o 3 meses. En esta sala estamos aproximadamente a 4, 5, 6 grados de temperatura, que es las condiciones que necesita el queso para madurar. Vemos que los quesos, una vez madurados, cogen un tono amarillento, en ocasiones hasta un poco rojizo, pero a estos quesos no se les ha realizado ningún tratamiento a la corteza. Esta corteza la consigue el queso de forma natural por su propia maduración. Una vez finalizado el proceso, sí, nosotros le damos con una capa de pimentón para que obtenga ese color rojizo más vivo que tiene como característico el queso de aceuche. Tradicionalmente a los quesos de aceuche se maduraban sobándolos con agua. Nosotros a estos quesos les damos la vuelta 2 veces a la semana. Antiguamente, cada vez que se le daba la vuelta, se le sobaba con las manos mojadas en agua, únicamente con las manos mojadas en agua, y así cogían ese sabor característico del queso de aceuche, por ese sobe que se hacía con las manos. Ahora vemos aquí cómo están el queso ya curado, ya tiene un tamaño mucho menor, ha conseguido ya cuerpo, está ya más consistente el queso, y aproximadamente este queso que ya ha pasado los 2 meses, pues está cerca de conseguir el peso aproximado de los 650-700 gramos que tienen al final del proceso. También en la quesería elaboramos queso de oveja de la misma forma que el que hemos visto con el queso de cabra, pero con leche de oveja. Esto es un queso curado de oveja que ya tiene, vemos el lote, bueno, este ya está cerca de los 3 meses, aunque los quesos de oveja hay que dejarlos 1 mes más aproximadamente que el queso de cabra, madurando. Y vemos, el queso de oveja es un queso con mucho más cuerpo, tiene un color más claro y se le marca mucho menos la forma de las cajas. Quesos de aceuche Giver, que es nuestra empresa, pues llevan al mercado 4 o 5 años presentando estos productos que hemos visto en la elaboración anteriormente, y aquí están una vez finalizados. Estamos sobre todo en toda Extremadura, principalmente en Cáceres, pero también servimos a cualquier parte de España con algunos distribuidores o incluso pedidos directos tanto a tiendas como a particulares. Nuestro producto estrella es el queso de cabra pimentado, que es un queso de leche cruda de cabra con 2 meses y medio o 3 meses de curación. Nuestros otros productos, pues es también el queso de cabra, pero al natural, es el mismo queso, únicamente que a este no le hemos dado con la capa esa de pimentón que se le da una vez finalizado el proceso. Tenemos también el queso curado, un queso curado también de leche cruda de oveja, con 3 o 4 meses de curación, y tenemos el queso de oveja curado viejo, que tiene un poquito más de curación que este anterior. Y luego tenemos ambos productos, el de cabra y el de oveja, en tacos en aceite de oliva virgen. Venga, Rafa, ¿lo corto yo o lo cortas tú? David, venga. haz tú el honor. Venga, ¿Qué es lo que vamos a probar, David? Este es el queso de cabra curado de leche cruda, pimentado. Ajá. El queso estrella, ¿no? El queso estrella, el queso estrella de la quesería. Ajá. Oye, ¿qué tal se lleva a trabajar con la familia? Porque esto es un negocio familiar. Bueno, pues sí, es un negocio familiar, pues como todos los negocios familiares, pues hay que echarle muchas horas, pero bien, muy bien, la verdad. Mucha dedicación. Bueno, mucha dedicación, pero la verdad es que nos ponemos de queso hasta arriba. ¡Qué rico! Oye, ¿cómo nos vamos a poner? ¡Qué buena pinta tiene! Nos ponemos de queso. Oye, ¿y de expansionarnos en otros países? Bueno, pues sí, pues estamos con la intención de abrir mercados, sobre todo en Portugal, que lo tenemos aquí cerca, sí. y bueno, en otros países que tenemos algunos contactos, como... ¿Pruebo ya? Sí, hombre, sí, adelante, adelante. Miren ustedes qué delicia de queso. Impresionante. Después de ver todo el proceso, que te quede este sabor tan rico en la boca,
No dejen ustedes de degustar este queso.